Isaías capítulo número 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Bienvenidos desde el pequeño remanente, desde la iglesia local, hasta hermanos en Cristo que no son parte de nuestra congregación y que siguen nuestras transmisiones, aquellos que viven fuera de la ciudad, que viven en otras partes del estado de Michoacán o en otras partes del país, incluso en otras partes del mundo. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a cada una de nuestras transmisiones. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, gracias por llevarnos en sus oraciones delante del trono de Dios. En Ribera del Quebar hemos estado hablando acerca de la sanidad, el milagro, el poder de Dios manifiesto en nuestro ser interior. Y hemos estado llevando hasta sus casas una serie de temas que juntos engloban la serie de Sanando las fracturas del alma. En algún momento hablamos de la desesperanza, hablamos del miedo, de la soledad. Hoy hablamos de lo que son los traumas. No hay milagro más grande, iglesia, mis hermanos. El milagro más grande que nosotros podemos experimentar es la transformación que en nuestro ser Dios hace cuando venimos a los pies de Cristo. Es la transformación que Dios hace cuando nos consagramos a Él y vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso, hablando de nuestro ser interior, hablando de la forma como Dios va trabajando con nosotros, la Biblia dice en Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que bienvenidos y comenzamos conceptualizando lo que es un trauma. Un trauma es un hecho, una experiencia en la vida de la persona que vino de una forma repentina, sin esperarse. Y entonces este hecho, esta experiencia inesperada, excede la capacidad de una persona para manejar un problema. Y como es incapaz de manejar el problema, perturba los marcos de referencia básicos por los que la persona se va a guiar para entender y para manejar las situaciones que le están rodeando. Es decir, un trauma es una experiencia que puede ser en un momento, en un día o durante cierto tiempo, que trae un shock tan grande que transforma y modifica el futuro de la persona. La mayoría de estos, no todos, la mayoría vienen de la infancia. Quizás podemos hablar de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual, de la violencia emocional. Podemos hablar del duelo, del luto, de los desastres naturales, de los accidentes, de la muerte de una mascota. Cuando nosotros hablamos de los maltratos, por ejemplo, cuando son continuos, llegan a constituirse en una situación crónica para las personas que lo sufren. La pobreza de los padres incluso es catalogada como parte del maltrato que sufren las familias. El bajo nivel educativo se llega a constituir en algunos casos como parte del maltrato que las familias están sufriendo.
las enfermedades mentales de algún familiar, cuando dentro de la familia hay un niño autista, con esquizofrenia, con epilepsia incluso, llegan a catalogarse y llegan a formar parte de aquellos momentos de shock que pueden marcar a una vida, en su futuro. Particularmente, mis hermanos, cuando nosotros hablamos del maltrato infantil, los niños y las niñas que lo sufren, este maltrato, estas experiencias que no se saben manejar en una infancia pequeña, en una infancia primera, tienen efectos fuertes en la salud. Y entonces abren puertas y los hace frágiles y endebles para quienes venden el alcohol y para quienes venden las drogas. Usted puede visitar las clínicas de rehabilitación y los anexos. Si no es que el 100% de los jóvenes que están en un tratamiento por adicciones a las drogas, el 100% han sufrido violencia intrafamiliar o una paternidad permisiva cuyo resultado es similar a la violencia intrafamiliar. Y todo quedar en riesgo. No. Hay comportamiento sexual de fuerte riesgo. Tenemos jovencitos, jovencitas, adolescentes, adultos que no tienen ningún protocolo, olvídese de parámetros espirituales, ningún protocolo de salud al momento de tener intimidad con otras personas. Y entonces puede generarse un comportamiento criminal que va desde la infancia hasta la edad adulta. Cuando nosotros, mis hermanos, hablamos del abandono, es al menos tan perjudicial como el abuso físico o el abuso sexual incluso. Afortunadamente las leyes han cambiado. Afortunadamente se está obligando a los padres a que estén al pendiente de que den la manutención de aquellos a quienes han abandonado. Si en estos días, en pleno 2021, una mujer no recibe la manutención o el apoyo por parte del marido, es porque la mujer lo ha permitido. Pero las leyes están tan apoyando a la mujer que, escuche bien, basta solamente con comenzar el proceso legal para que las leyes que se encargan de hacer esto posible agarren al marido desobligado del pescuezo y lo obliguen a dar manutención. Pero sin embargo estamos hablando no de abandono físico solamente, de abandono emocional. Un niño puede estar y vivir con sus papás y estar abandonado emocionalmente. Las uñas largas, las uñas negras, el cabello, las uñas mugrosas, el cabello largo, niños que usan pañal que duran 2 o 3 días con el mismo pañal. Ese es abandono emocional. O podemos hablar de niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que aún no han sido registrados en el registro civil, hablando en las leyes de México. Aquí lo importante, mis hermanos, y por lo que nosotros comenzamos leyendo el libro de Isaías, es que cuando la Biblia nos habla que Él fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones y que por su llaga somos curados, no está limitándose a una salud física, sino que está hablando de la salud del corazón, de la salud del alma. Está hablando de la salud con la que nosotros podemos vivir y experimentar para tener una vida plena como Él lo ha prometido. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y esta vida en abundancia no es vivir una vida espiritual con todo el dolor del corazón por causa de una experiencia traumática, una experiencia que excedió nuestra capacidad para manejar ese problema. La Biblia nos habla, mis hermanos. Dice, utiliza un verbo en la Biblia para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para conocer al Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando José se casó con María, los padres de Jesús, dice la Biblia que José aún no había conocido a María. El término conocer en el griego es ginekoi,
que nos habla de conocer íntimamente. En el capítulo número 7 de Mateo, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, porque en aquel día muchos dirán esto, aquello, y Jesús dirá, yo no os conocí. Allí, la palabra o el verbo conocer utiliza ginekoi. Qué importante es que nosotros como pueblo de Dios, como redimidos con la sangre de Cristo, como conocedores de nuestros pecados y de nuestras maldades, y que por eso vinimos a Cristo, qué importante es que después de la conversión conozcamos al Espíritu Santo de una forma íntima, para que Él sane lo que no le hemos permitido conocer a nadie de este mundo, y que sí es un imperativo, dado el dolor, dada la tristeza, dada la forma como se nos van las bendiciones, dada la promesa de sanidad, que nosotros le podamos dar a conocer al Espíritu Santo. Aquí me llena de mucha bendición, hermanos, y me llena de gozo el hecho de saber que en medio de las millones de personas que habitan en este mundo, en medio de las millones de voces que al momento de clamar al Dios omnipotente, Dios no confunde las voces, Dios no confunde las vidas, Dios no confunde los archivos de cada uno de nosotros. A Dios no se le enredan los papeles. Dios tiene su antecedente y su proceso. Dios tiene la forma y la fórmula para que usted pueda salir del dolor interno que tiene. Porque Dios a todos no nos trata de la misma manera. A Pancho, a Juan, a Pepe, a cada uno de nosotros nos trata de una forma diferente, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y cuando hablamos de los traumas, ni los psicólogos, ni los psiquiatras manejan los traumas de la misma manera, porque no en todos impactan esas experiencias de la misma manera. Si un ser humano, iglesia, que es parte del problema de la degradación humana, como un psicólogo, como un psiquiatra, si aún ellos no los manejan a todos en una tasa de igualdad ante estos problemas, menos lo va a hacer el Dios que conoce los corazones. Y tenemos que partir y no tenemos que despegarnos de esto, pero debemos entender y debemos de traer a los pies de Cristo esas necesidades. ¿Cuáles son los síntomas de un trauma psicológico? Podemos enumerar a lo mejor algunos 7. Número 1, insomnio y pesadillas. ¿Cuántos adultos aún siguen soñando cuando su casa se quemó y que eran pequeños? Y se siguen despertando alterados, con miedo y con confusión, porque el sueño fue tan vivido. ¿Cuántos adultos siguen recordando cuando mamá o papá estaban en el féretro después de que murieron? ¿Cuántas mujeres que dieron a luz y cuyo bebé se murió aún siguen sufriendo después de pasar 10, 15, 20 o 40 años? Siguen sufriendo y siguen recordando con mucho dolor la pérdida de aquel bebé. Aún cuántas mujeres, escuche bien lo que voy a decir, que han abortado y pasaron ya 5, 10, 15 o 20 años, siguen sufriendo por el trauma de haber decidido matar a su hijo. Es decir, esas pesadillas. Yo conozco gente que cuando platica conmigo me dice aún, yo recuerdo y sueño todas las noches cuando el carro en el que íbamos se volteó. Yo recuerdo y sueño todas las noches cuando se murió mi hijo. Yo recuerdo cuando balacearon a mi hermano. Yo recuerdo cuando... Esos son traumas. Y vienen a la mente a través de pesadillas, de la irritabilidad, de la ansiedad y del nerviosismo, del miedo, de la confusión, de la sensación de culpa y de vergüenza. Yo he conocido gente que cuando se es sincera y cuando sincera su corazón delante de un pastor, que en este caso fue su servidor, me platicaban cuando fueron abusados sexualmente. Conozco miembros de la comunidad del arco iris que son miembros activos, liderazgo, y que
en su infancia fueron abusados sexualmente y que se desesperanzan completamente y dicen, nadie me va a poder sacar de esta herida, mejor y completamente me hago parte de aquellos que ya son, que lo creen como si fuera normal, que luchan por los derechos. ¿O cuántas mujeres que fueron abusadas sexualmente creen, tienen una culpa tan fuerte que piensan, que creen que ellas son las que provocaron el abuso o la violación? ¿Sabe cuántas mujeres están ya casadas y aún después de casadas no pueden vivir una vida de intimidad con su esposo? No pueden alcanzar la plenitud de mujeres en un orgasmo porque aún sienten la culpa, porque se creen culpables del abuso sexual del que fueron víctimas cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes o cuando eran niñas, o incluso cuántas mujeres casadas están siendo abusadas sexualmente por el desgraciado marido. Y esto les está trayendo culpa y les está trayendo vergüenza. Y todo esto, mis hermanos, fractura nuestra alma, fractura el alma de la gente, fractura el alma de las personas y crea en nosotros una serie de situaciones que tenemos que considerar. Porque cada una de esas experiencias nos forma como adultos. Y hay conductas en el adulto, por lo menos le voy a mencionar 4, que son producto de una inesperada, de una sorpresiva experiencia que marca por siempre. Número 1, crear un falso yo. Nosotros como niños, cuando éramos niños, queríamos que nuestros papás nos amaran, nos cuidaran, nos protegieran. Pero cuando nuestros padres no hacen esto, mis hermanos, entonces nosotros en nuestra inmadurez, en nuestra infancia, comenzamos a pensar que si yo fuera de esta manera, que yo si fuera de aquella manera o de otra manera, mis papás estarían más encantados con nosotros y entonces nos tratarían de otra manera. Y entonces esos sentimientos de protección naturales los enterramos, los olvidamos y entonces se interpone entre mi padre y yo, entre mi padre y yo, entre nuestros protectores y nosotros, se interpone un niño, un adolescente, un joven o un adulto que no existe. Creamos un falso yo para presentarnos delante de nuestra familia y nos acepte, para presentarnos delante del mundo. Y como enterramos nuestras emociones, perdemos el contacto con quién somos realmente, porque teníamos una necesidad de ser aceptados y protegidos, pero no lo hicieron y entonces vivimos nuestras vidas aterrorizadas de que si se nos cae la máscara, si se nos cae la máscara, ya no vamos a ser atendidos, ya no vamos a ser amados y ya no vamos a ser aceptados. ¿Cómo afecta nuestra vida esto? ¿Usted conoce la común palabra hipocresía? ¿De qué manera afecta esto nuestra relación con Dios? ¿Sabe cuánta gente da una apariencia de piedad, pero su corazón está muy lejos de la verdadera piedad? ¿Sabe cuánta gente, mis hermanos, tiene tanto miedo de ser rechazada porque fue rechazada y esto le produjo un trauma que en su vida ha vivido una vida que no es? Esto trae problemas. No nos deja ser honestos con Dios. No nos deja ser sinceros con Dios. Escondemos nuestra verdadera cara. Iglesia, Dios no nos rechaza. Y eso nosotros debemos de tenerlo bien presentes, porque dice la Biblia, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque dice la Biblia que Dios va a ser hallado por el que lo esté buscando. No importa cuál haya sido su pasado. No importa cuál haya sido su experiencia de niño, no hay experiencia que Dios no pueda sanar y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Número 2, cuando nosotros tenemos un pensamiento de víctima. Las palabras tienen un poder muy fuerte, no sobre Dios, sobre nosotros. No le voy a enseñar a declarar. Lejos sea del pastor de Ribera del Quebar que le enseñe a decretar. Le voy a enseñar en esta mañana, mis hermanos,
que las palabras que nosotros decimos y soltamos al aire, nuestro inconsciente las escucha. Y nuestro inconsciente, mis hermanos, no sabe de juegos y las recibe como si fueran verdaderas. La autoconversación negativa nos desautoriza y nos hace sentir que no tenemos control de nuestras vidas, como lo hacen las víctimas. Pudimos haber sido victimizados de niños, pero no tenemos por qué seguir siendo victimizados de adultos. Y menos, mis hermanos, y menos cuando nosotros, Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Hay una doctrina que ha circulado mucho, sobre todo en los entornos neopentecostales o emergentes. Esta doctrina o esta enseñanza es de que si yo soy hijo de Dios, Dios me va a dar todo lo que yo le pida porque soy hijo de Dios. Es una mentira. Es una mentira. Cuando la Biblia dice que somos hijos de rey, no nos está hablando que nos va a dar para caprichos. Cuando dice la Biblia que ahora somos los hijos, que somos coherederos del reino de Dios, nos está hablando de vida espiritual, no de consumismo y de riqueza material, mis hermanos. Dios tiene cuidado de usted, por supuesto, pero Dios no satisface capricho de absolutamente ningún predicador consumista que tenga hambre de volverse rico y que para ello esté manipulando a la novia de Cristo. En cambio hay otros que tienen una teología del gusano. Dios, yo soy un gusano, no te merezco. Dios, somos polvo delante de ti. No, hermanos, cuando la Biblia, cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que a los que le recibimos, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto nos llena pues de mucho gozo, hermanos, y de mucho gusto. Y levantamos las manos y alabamos a Cristo. Pero tenemos que pasar en el proceso de la sanidad. Número 3, la persona que es pasiva-agresiva. Cuando en los hogares donde nos criamos solo hay expresiones malsanas de ira. Cuando nosotros crecemos pensando que la ira es inaceptable, porque los hijos de Dios, porque la sociedad no acepta a los violentos, porque estamos tan lastimados por la violencia que nosotros decidimos no ejercerla, entonces esa ira nosotros la escondemos. Y es como una pelota llena de aire, la cual ponemos en el agua y que queda flotando. Haga de cuenta que el agua es la vida espiritual y entre más la sumergimos, más tenemos que hacer fuerza para sumergirla. Y la podemos sumergir a 1 metro y tenemos que ejercer más fuerza. Es física elemental. Y la podemos sumergir a 3 metros, pero cuando la soltemos, entre más hondo la hundamos en el agua, más alto va a brincar. Así es la ira reprimida, mis hermanos, cuando no se la llevamos a los pies de Cristo. Esto sucede porque cuando brote, que se agarre el marido. Cuando brote la ira reprimida, que se agarren los hijos. Cuando brote la ira reprimida, que se agarren los padres, que se agarren los maestros, que se agarre la sociedad, que se agarre el pastor, porque entonces tenemos gente que es verdaderamente cruel y mordaz en sus comentarios. Yo recuerdo a aquella persona que en mis visitas pastorales, cuando tenía que atravesar parcelas como esta, caminando, yo traía unos zapatos viejitos. Y aquella persona decía, pues yo me iba a poner unos zapatos viejitos y me puse estos que traigo, y me los señaló. Y me da vergüenza, pero ahora que veo que el pastor trae unos zapatos más feos y más viejos que yo, pues me siento muy elegante. Comentarios cuyo fin es ofender. Esa es la agresión pasiva. Cuando escondemos el resentimiento con una sonrisa. Hemos platicado con decenas de personas a las que nosotros le vemos una agresión pasiva y la persona dice que está contenta, grita, pone gritos de júbilo. Y en lugar de poner canciones de Paquita, la del barrio, pone canciones de Cristín de Cleiro, pero vemos que es pasiva-agresiva, esconde su agresividad detrás de una supuesta espiritualidad porque no le ha traído esas heridas y ese dolor a los pies de Cristo. No pone narcocorridos, no pone corridos alterados, no pone corridos para matar gente. Pone a Miel San Marcos,
propone a Marcos Witt, pero en su corazón sigue habiendo ese resentimiento, porque no le ha traído a Cristo, no le ha traído a Cristo su dolor. O cuando una persona es muy pasiva, número 4, es decir, si usted fue descuidado de niño o fue abandonado por sus cuidadores, puede haber enterrado su ira y miedo con la esperanza de que significaría que nadie nunca le iba a abandonar o le iba a descuidar. Y entonces terminamos aceptando eso como un estilo de vida y nos olvidamos de nosotros mismos. La pasividad es olvidarnos de nosotros mismos. Tenemos que tomar en cuenta todo este tipo de cosas y tenemos que entregárselas a Cristo al pie de la cruz, iglesia. En medio del dolor que esto pueda despertar, tenemos que entregarle. La Biblia nos habla de muchas personas que fueron traumadas, que fueron agobiadas, que fueron menospreciadas, que esto marcó sus vidas y sus corazones. Yo me puedo imaginar a un Moisés abandonado o tener que haber sido con el antecedente de que fue echado al río para que su vida fuera salvada. Lo recoge la hija del faraón, lo cría como un príncipe, pasa 40 años creyendo que es un príncipe. Y después de esos 40 años creyendo que es un príncipe, defiende de la injusticia, asesina a un egipcio y después de que asesina al egipcio, tiene que huir completamente agobiado, turbado, y pasa otros 40 años en el desierto en un shock, porque después de haber pensado que él era alguien, la segunda persona más importante en el reino de Egipto, termina aceptando que no es nadie. Y de pronto, cuidando ovejas en un monte, en un desierto, ve una zarza que ardía y que esa zarza no se consumía. Y le dice: ¿quién eres? Yo soy el que soy. Y le habla la voz de Dios de una forma imponente, de una forma hermosa, de una forma gloriosa. Y Moisés termina los últimos 40 años de su vida viendo lo que Dios puede hacer con un donadie. Primero pensaba que era alguien, luego otros 40 años se da cuenta que no es nadie y al final termina en un proceso de sanidad, en un proceso de bendición, en un proceso de favor divino en el que es testigo directo de lo que Dios puede hacer y quiere hacer cuando venimos y desnudamos el corazón delante de Él. Por eso se cree que Moisés es uno de los 5 personajes más grandes en la historia de la humanidad. Y si hablamos de Gedeón, el que era cobarde, el que cuando vino el ejército de Madián se escondió en los graneros del trigo y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón todo tenía, menos que fuera esforzado ni que fuera valiente. El trauma no vino de esa experiencia con Dios. Esa experiencia con Dios, ese encuentro con Dios sanó a Gedeón. El trauma vino en su infancia, cuando fue formado como un cobarde, mientras todos estaban en la guerra, mientras todos estaban cuidando los graneros, mientras todos estaban defendiendo al pueblo, defendiendo a sus hijos. Gedeón estaba escondido porque era un cobarde. Y de pronto viene la voz de Dios que le dice quién era él, no cómo se autoconcebía a sí mismo. Le dice: varón esforzado y valiente. Y si nosotros hablamos de Elías y de Jezabel, Elías no escondió sus debilidades, tanto así que el autor de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y entonces, mis hermanos, era tan sujeto a pasiones semejantes a las nuestras que dice la Biblia que cuando Jezabel lo amenazó, Elías salió huyendo, espantado. Pero cuando nosotros hablamos de José,
¿Se imagina usted aquel niño sobreprotegido, amado y preferido, y de pronto sus hermanos lo venden? ¿Recuerda aquella experiencia que tuvo José? ¿Recuerda cuando llegó después y fue el segundo en Egipto? ¿Recuerda usted aquella experiencia cuando llegó el hambre en la tierra y que los hermanos de José llegaron con el príncipe de Egipto, con José, que era irreconocible, y le dijeron: tenemos hambre, compártenos con nosotros tu comida? Y cuando José los vio, dice la Biblia que los reconoció. Imagínense el shock. Imagínese la capacidad de dominio propio. Imagínese el proceso delante de la presencia de Dios que José tuvo que atravesar para recibir la sanidad de parte de Dios. Y dice la Biblia que José, cuando se identificó con sus hermanos, cerró este proceso con una frase: ustedes me querían maldecir, pero Dios cambió la maldición por una bendición. Dios es el único, iglesia,